Más de 1.000 millones de niñas en el mundo ven frustrados sus sueños por faltas de oportunidades. Partir de esa evidencia es clave para abordar los derechos de la infancia. Para avanzar hacia la igualdad de género se requieren cambios estructurales, amplificar la voz a las niñas y adolescentes, visibilizar sus logros y tener referentes como Amaia Valdemoro, ganadora de 3 anillos WNBA y considerada una de las mejores jugadoras de baloncesto de la historia. Y Carlota Pereda, una mujer creadora, directora de cine, guionista y ganadora de un Goya con el cortometraje Cerdita. La voz más joven es la de Irene Vega. Tiene 18 años, ha logrado la mejor nota de la BAU y estudia Ingeniería Aeroespacial. Hoy hablamos con mujeres inspiradoras que rompen estereotipos de género e impulsan la igualdad. Y tenemos mucho que decir. Bienvenidas a esta iniciativa de Aldeas Infantiles que da voz a la infancia. Estoy deseosa de poder escucharos a todas, pero voy a empezar por Amaia. Muchas gracias. Vale, Amaia, eres la primera jugadora española en el Salón de la Fama de la Federación Internacional de Baloncesto. Te has convertido en un referente. Pero, ¿cuáles eran tus referentes cuando tú eras pequeña? Bueno, gracias por esta invitación, ¿no? por darnos voz. La verdad es que de pequeña siempre tuve clarísimo, o sea, que iba a ser deportista. Pensaba que iba a ser atleta. Al final el baloncesto se cruzó en mi camino y no había referentes femeninos, ¿no? En aquella época el deporte profesional estaba inundado de personajes masculinos y sinceramente pues no tenía un modelo femenino al que seguir, ¿no? Cuando echas la vista atrás pues te queda el recuerdo y el orgullo, ¿no? de que me ha tocado una generación que hemos luchado una barbaridad por abrir puertas, que ahora sí que hay muchísimas caras reconocibles dentro del mundo del deporte, pero en nuestra época no había, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, al final yo creo que fue más difícil por los recursos, ¿no? Y porque creo que es muy importante tener modelos en los que fijarte. Sí que te fijas en un deportista, pero no tiene nada que ver, ¿no? Los obstáculos que nos encontramos las mujeres y más antes. Pero fue la época que me tocó vivir, ¿no? ¿Pero qué crees que habría cambiado si tú hubieses tenido un referente cuando tú eras pequeña? No, yo creo que no hubiese sufrido tanto. Está clarísimo, ¿no? Porque al final viene todo de nuevas, ¿no? A mí me tocó ser la primera mujer que fui a la NBA femenina, la primera mujer que fue a Rusia a jugar, la primera en entrar en el Salón de la Fama, la primera en el Hall of Fame, o sea, una barbaridad de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el secreto y el poder del ser humano es pedir ayuda y preguntar, es la comunicación. Entonces, a mí eso me faltó, porque yo no lo tuve, ¿no? Me imagino que has tenido que vivir muchísimas cosas, no simplemente la exigencia de más que te pedían, sino me imagino que habrás oído por detrás tuyo que te hayan dicho cosas que igual no querías escuchar. Sí, claro. Desde que me llamaran fea en una cancha de baloncesto, gorda, masculina, entrevistas que lo primero que te preguntaban era cómo se tiene novio siendo tan alta, ¿tienes novio? Cuando llegaron las redes sociales, lo primero que te dicen es vete a la cocina, pon lavadoras, vete a fregar los platos, cosas así. Yo la verdad es que creo que esto también va un poco con el carácter de las personas, ¿no? Me puede llegar, me enfada, ¿no? Pero no me llega a afectar. Sí que hay personas que les puede afectar más. En mi caso, que he sido deportista y que ahora estoy en los medios de comunicación y que al ser comentarista pues todos ven críticas, ¿no? en lo que tú opinas. Por ser mujer. Bueno, sí que es verdad que hay un comentarista masculino y otra femenina, que es mi caso, decimos prácticamente lo mismo y tengo yo muchísimos más comentarios, ¿no? Creo que hay que intentar abstraerse y centrarte en tu trabajo. También te digo que cuando jugaba me ponía a jugar y como que yo pensaba que tenía más recursos para demostrar, ¿no? O sea, creo que el deporte tienes que demostrar cada día, pero con esa crítica que hemos tenido las mujeres, yo me tenía que demostrarme a mí misma y al resto, ¿no? Y ahora detrás del micrófono como que a veces digo, ¿qué puedo hacer para que cesen
las críticas, ¿no? O los comentarios, y al final te das cuenta que la solución no la tienes tú, ¿no? Que es un problema de educación, es un problema que está, yo creo que se está atajando bien en los colegios, pero en las casas se tiene que hacer muchísimo trabajo. Yo te lo agradezco muchísimo porque al menos Irene y yo te podemos tener como referente, al igual que a Carlota. Que tenemos aquí a Carlota, que eres una reconocida directora de cine, pero dices que no has tenido referentes femeninos en tu sector, ¿no? No, bueno, yo un poco, me pasa lo mismo, que yo cuando quería hacer cine, yo me acuerdo siendo muy pequeñita y quiero ser directora de cine, me miraban raro porque ni siquiera mi entorno, que era un entorno con mucha cultura, que no era un entorno que no estuviera acostumbrado a ver mujeres escritoras, pero no había mujeres directoras de cine en España y internacionalmente tampoco. Si las había tampoco las conocía nadie. Yo me acuerdo que yo no supe quién era Agnes Barda hasta que era muy mayor, ¿vale? Y era una mujer que estaba dentro de la Nouvelle Vague y que realmente no sé, nadie hablaba de ella, ni siquiera se hablaba en las revistas de cine que se compraba, ¿no? En aquella época. Y en España, pues tuvo que pasar el tiempo, luego te das cuenta que sí, está Pilar Miró, pero nadie hablaba de Pilar Miró, no era el tipo de cine que yo quería hacer, aunque era un cine que respetaba y que ya era un referente, pero en el cine de género yo soy la primera mujer que ha hecho una película de género en España, ¿no? Entonces, siempre que me presentaba a reuniones, pues no solo es que tú tengas un referente y te veas en otra persona y puedas ver que eso es posible, sino también que otra persona pueda ver que es posible, ¿no? Que confíe en ti. El cine es un negocio que mueve dinero y que requiere de la confianza de unos productores en ti y de unas cadenas de televisión. Y si no ven que eso es factible, pues no van a confiar en ti. Y eso sucedía, ¿no? Que yo realmente empecé a trabajar en televisión, yo veía como también muchas veces se dan oportunidades a compañeros simplemente por el género, porque a lo mejor del mismo talento, con menos experiencia, y cuando empecé a hacer cortometrajes y empecé a moverse en el mundo del cine, me acuerdo que siempre era la bicha rara que era como, ¿y por qué quieres hacer género? Pues porque me gusta. ¿Qué Claro. pregunta es esa, no? ¿Y por qué? Porque sí. Pero es una pregunta que me he encontrado muchas veces, ¿no? Y que creo que ahora mismo ya sé de varias compañeras que están haciendo películas este año y que se van a estrenar, ¿no? Y creo que eso va a cambiar y eso me alegra mucho, ¿no? Que simplemente que deje de ser una conversación, eso. Es verdad que ahora hay más mujeres directoras, pero uno de los últimos estudios de CIMA dice que las películas dirigidas por mujeres tienen muchísimos menos presupuesto. Te puedo decir que hay más mujeres directoras o que no es que haya más mujeres directoras, sigue habiendo muchísimos más hombres directores. Lo que pasa es que las mujeres directoras están ganando premios. ¿Vale? A lo mejor es que hay muchas películas buenas de mujeres directoras que están cogiendo el foco, ¿no? Entonces parece que son muchas, pero realmente no es verdad. Entonces da esa sensación. Y es verdad que tenemos siempre menos presupuestos. Yo, por ejemplo, mi primera película era una película bastante pequeña, Cerdita, ¿no? Que funcionó muy bien a nivel de premios internacionalmente, se ha vendido a todo el mundo, pero es una película que cuando la queríamos hacer nos decían, es que es mucho dinero para una ópera prima. No se lo estás cuestionando a un hombre en una película de dos personajes hablando en una habitación. No, y eso es una cuestión que es industrial que está cambiando. Por ejemplo, también me ha pasado cosas de esto, no ya solo esto de diferencias a la del trato, de yo estar hablando con especialistas, ¿no? Que vienen vamos a colgar a una actriz de no sé dónde, con un tal, con un arnés, y se lo están explicando a mi ayudante, que es el script, que es un hombre. Y yo, pues que la directora soy yo. Pone escrito y dirigido por Carlota Pereda, ¿no? Y se lo está explicando a él, que él no va a hacer nada al respecto, ¿sabes? Wow. Mm. Decirte lo mismo que le he dicho a Maya, o sea, al menos os agradecemos porque Irene y yo os podemos tener como referentes. Tenemos aquí a la voz más joven, Irene, que tiene 18 años, ha sacado la mejor nota de la EBAU y estás estudiando un grado universitario que hasta hace poco no había mujeres, ¿no? En mi caso, yo sí que he tenido la suerte de que en mi grado y en mi clase tengo muchas compañeras, pero sí que es verdad que, claro, en comparación con otras ingenierías, son muchísimas menos de las que debería. En general, yo creo que si hubiera más visibilidad hacia todas esas mujeres que están, bueno, en mi caso en la ingeniería, pero en general en todas las ciencias, que se tienen muy tapadas, porque siempre en las noticias siempre ves a investigadores, hombres, cuando detrás luego puedes ver que hay muchísimas mujeres que no se ven representadas en los medios de comunicación. La que dirige mi grado y el grado de todas las ingenierías en Toledo es una mujer. ¿Y por qué no se habla de eso? ¿Por qué, no se, por qué se ven más hombres cuando en realidad hay incluso
en el ámbito de la investigación hay también muchísimas mujeres a las que no se les da voz. ¿Y cuál crees que es el freno de las mujeres jóvenes? ¿Cuáles crees que son los frenos? Un miedo interiorizado, como por ejemplo en mi caso fui a una jornada de puertas abiertas también en la universidad en Ciudad Real y era para ingeniería informática y éramos 150 personas a lo mejor en el anfiteatro y de los 150 a lo mejor éramos 10 chicas. Y claro, te giras y ves solo a 2 o 3 chicas como tú y te puedes llegar a pensar de ¿qué pinto yo aquí? ¿Por qué hay tan pocas chicas? A lo mejor es que no debería estar aquí. Son cosas que tú interiorizas, aunque sea inconscientemente, y al final eso te frena de perseguir lo que verdaderamente te gusta. Aparte de no tener tantos referentes como nos gustaría, sí que es como, podría decir, como un machismo interiorizado. Te entiendo perfectamente cómo te sientes porque yo tengo el síndrome del impostor. Yo fundé un medio de comunicación hace 3 años, tenemos a día de hoy 5 millones de seguidores y sigo a día de hoy preguntándome si soy merecedora de esto, a pesar de que desde el 2021 somos más mujeres emprendedoras que hombres, pero sigo saliendo a la calle. Bueno, en su día cuando empezamos a emprender Actuality se reían de mí. Y a día de hoy, después de 3 años, la gente sigue extrañándose de que siga trabajando en lo que fundé. Las mujeres necesitamos muchísimos más premios, muchísimos más títulos para poder salir en un medio de comunicación. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, o sea, al final es mucho más difícil. Nosotras, después de terminar nuestras carreras, necesitamos seguir trabajando para poder vivir porque no hemos conseguido el mismo dinero que ellos, que pueden invertir, crearse sus propios negocios. Nosotras no. Tema de portadas y de patrocinios, añádele que en mi caso soy mujer. Mi deporte no estiliza, ensancha muchísimo y eso también lo miran, ¿no? Miran si eres más guapa, mira si tu cuerpo es... ha cambiado, ¿eh? O sea, de cuando yo empecé ahora ha cambiado bastante, pero se nota una barbaridad. O sea, tú coges mi historial, o sea, yo tengo 3 anillos de la NBA. O sea, Claro. que yo no tuve el impacto en el equipo como Pau, obvio. La típica pregunta es que ¿cuánto dinero tendrías si tal o no sé qué? Y yo siempre decía lo mismo, o sea, es que a mí cuando me ponen una medalla yo siento lo mismo que un hombre, lo que pasa es que no está recompensado ni económicamente ni socialmente y todavía pasa. O sea, esto es así, o sea, ¿están diciendo la igualdad? No, por favor. ¿Sabes cuál será la igualdad y el éxito? Será cuando socialmente, ya no económicamente, que estará fenomenal, pero el triunfo será cuando estemos reconocidos socialmente. O sea, esto es así. Yo estoy con Pau Gasol, que Pau Gasol es Dios, y van a ir más a Pau que a mí. Esto es así. ¿Le tengo envidia? No le tengo envidia, pero esto es así. Y el reconocimiento será cuando vean a Alexia Putellas y a Messi y se vayan más a Alexia. Esto es el verdadero éxito de esta lucha que tenemos, ¿no? ¿Tú piensas que una mujer sea la directora hace que las mujeres puedan tener distintos papeles, distintos roles de los que se han tenido anteriormente? Bueno, te diría que no solamente son los directores, está muy bien, los directores son estupendos, lo que tú quieras, pero están los guionistas y están los productores, ¿no? Y creo que todos los elementos funcionan a favor. Cuando ahora hay más mujeres productoras también, y eso hace que haya otras películas, gracias a que hay mujeres productoras, hay mujeres guionistas. Tú Y al eres final, guionista también, sí, ¿no? pero cuando uno cuenta tu historia, cuentas tu historia y al final pones en foco lo que conoces o lo que te interesa. Entonces yo voy a hablar probablemente de historias que no he visto reflejadas antes porque a mí me interesan, ¿no? De hecho, mis protagonistas suelen ser femeninas, aunque también hay hombres, ¿no? Pero simplemente porque no he visto esos roles reflejados antes. Entonces la respuesta es sí. Te voy a leer una noticia reciente, ¿vale? CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, realizará el primer informe sobre violencia sexual en el cine. ¿Crees que es necesario este estudio para que haya al final un cambio? Bueno, creo que es necesario en todos los estratos de la sociedad, realmente, porque es una cosa que el cine no deja de ser un lugar en donde se mueve poder, dinero, aspiraciones, sueños de gente, y cuando alguien maneja el poder o maneja lo que
siempre se pueden dar situaciones de abuso, ¿no? Y creo que es necesario en el cine, es necesario en todo bueno, realmente en todos los estratos de la sociedad, porque eso sucede. Y eso, una cosa que se ha demostrado, que cuando CIMA ha puesto el foco sobre la falta de mujeres directoras o de mujeres representadas en otros sectores de la sociedad, las cosas han cambiado, ¿no? Entonces, si empezamos a hablar de las cosas, empezamos a quitarnos el miedo, las cosas empiezan a cambiar. Si no se habla, el silencio siempre favorece a los opresores. En el mundo del deporte también habría que regularlo para ver igual ciertos cambios. Hombre, estamos ahora, ¿no? Hay muchísimas noticias y bueno, creo que lo ha expresado perfecto, muchísimo mejor que si lo hubiese expresado yo. Es una necesidad, ¿no? Para que todo el mundo vaya a cumplir su sueño tranquilo y sin miedos, ¿no? Que creo que el miedo es algo que paraliza, ¿no? Y esa esencia que tiene el ser humano se pierde. ¿Creéis que sigue existiendo el llamado techo de cristal? Yo te digo simplemente que directoras de cine de género internacionales o películas internacionales de grandes presupuestos son muy pocas. Cualquier mujer quiere llegar a dirigir una película de estos presupuestos, va a tener en contra a un sector de la audiencia, seguro, de base. Y Que no vayan a ver la película por ser mujer la que lo dirige. Directora, sí. Y luego también porque a lo mejor un sector de la crítica también va a suceder lo mismo, porque directamente no se lo van a ofrecer, ¿no? Bueno, en el caso del baloncesto, la federación, desde que yo empecé a jugar ahora, ha equiparado todo y es un modelo a seguir, ¿no? ¿Por qué hay menos? ¿Vale? Porque no están, que entiendo que a ti te ha pasado lo mismo, porque es muy difícil entrar en ese círculo. Te tienen que fichar, te tienen que dar la oportunidad. Y normalmente, no sé, en su caso, ¿quiénes son los presidentes de clubs? Hombres. ¿Quiénes son los gerentes? Hombres. Entonces es muy difícil, ¿no? Y entonces ahí la persona o la niña que quiere ser entrenadora y no jugadora dice, si es que no hay, ¿para qué voy a hacer todo eso, ¿no? Y luego está el tema de que socialmente incluso mujeres dicen, no, yo no veo deporte femenino. A ver, tía, hay jugadores que no machacan y son la pera. De la misma manera que hay jugadoras que ya machacan, y el baloncesto femenino es increíble. ¿Por qué la selección siempre tiene un montón de audiencia? ¿Por qué la liga no? Entonces es cómo vendes el producto. Es que es muy complicado, pero claro que hay momentos en el que tiras la toalla, o hay mucha gente que tira la toalla, como le puede suceder en su caso, porque no ve salida. Os voy a leer un dato, ¿vale? Y a ver qué os parece. El 44% de los hombres se siente discriminado por las políticas de igualdad. ¿Creéis que la sociedad cada vez está más polarizada? Claro, es que siempre ha habido una disparidad, entonces habrá que poner métodos para paliarla, porque si no se hace nada, lo único que va a hacer es ir a más. Entonces, claro, hay que ir cambiando poco a poco con las políticas que se vean necesarias, y no tiene por qué afectar negativamente a los hombres, lo único que se está haciendo es dar más visibilidad a las mujeres. Yo creo que realmente luego no existe. O sea, sinceramente, esa discriminación positiva no existe. O sea, a mí, a lo mejor 3 puntos más en el ICA, no, ¿sabes? Tengo que tener el proyecto, tengo que tener la inversión, tengo que tener la financiación, tengo que tener todo eso antes de esto, ¿sabes? Que no existe. O sea, la discriminación positiva realmente no es tan significativa como se está dando a entender. O sea, creo que no se ha dado todavía la situación de que una mujer mediocre ha llegado a un puesto de gracias a eso. O sea, es decir, que creo que tiene que ser un nivel de excelencia tan gordo todavía como para que eso suceda. Que tiene que demostrar. Al final llega el que vale. Ya está. ¿Alguna vez os habéis creado alguna limitación de niñas, o sea, por ser niñas o por ser mujer, aunque fuera de manera inconsciente? Yo sí, desde luego. Yo, por ejemplo, pensaba que tenía que hacer las cosas bien de primeras, tenía que ser perfecto. Y luego te das cuenta que el error es parte del aprendizaje, no hace falta hacerlo todo perfecto. Pero yo sí pensaba que para poder, por lo que dice ella, la excelencia, teníamos que ser excelentes para poder hacer las cosas, para poder tener derecho a voz. El deporte me ha hecho creer que puedo con todo, ¿no? Buscando siempre la perfección. Yo soy tan perfeccionista que llega a ser un defecto en mí horroroso, ¿no? O sea, me castigo, pero me castigo de una manera
que luego con el psicólogo deportivo lo he tenido que trabajar. Pero increíblemente he creído que podía con todo, pero al mismo tiempo había una parte de mí que no tenía confianza. Lo que han dicho ellas es que coincido por completo en la autoexigencia necesaria para hacer lo mismo que un hombre, a lo mejor con menos esfuerzo, siendo los mismos resultados, sea como más reconocido. Entonces eso yo creo que sí que es un sentimiento más generalizado en nosotras, porque sí es un hecho en todos los ámbitos que se le da muchísimo más voz a los hombres que no a las mujeres. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos habéis contado. Me gustaría que lanzaseis un mensaje final. Tú, que hablas mejor que yo. ¿Qué dices? Pues que las mujeres nos podremos equivocar, igual que los hombres, y que no pasa nada por equivocarse. Y sobre todo es que las cosas están cambiando y que esto va mejor. Bueno, yo sobre todo es que hay que perseguir los sueños, que dentro de unos años ya no hablaremos de cuotas ni de porcentajes ni de nada y se hablará de oficios sin género, de deporte en general. Y yo el consejo que siempre doy es que hagas lo que hagas, que disfrutes y que no vayas a medias. Entonces, persigues tus sueños y sé fiel a ti mismo. Yo coincido plenamente con las dos, que si quieres dedicarte a algo, dedícate porque a ti te gusta, no porque el resto de la gente te diga que no vales o al contrario, porque el resto de la gente te presiona a hacer algo que tú no quieres.